Hola, soy Luis Troconis, tu host de la revista digital tuestima.com. Hoy, en el segmento Historias que Inspiran, tenemos una invitada especial, pero primero que todo queremos invitarte a que revises el material que tenemos para ti, para que puedas seguir creciendo en lo que somos, en cuerpo, en mente, emociones y espíritu. Y para ello contamos con la colaboración de más de 30 autores, entre psicólogos, psiquiatras, terapeutas, coaches, motivadores. Y como comentaba, hoy tenemos uno o una de esas invitadas especiales, Macarena Godoy desde Barcelona. Ella es tarotista y nos va a estar comentando su opinión sobre, como sabes, el tema de la autoestima. Así que primero que todo te damos la bienvenida, Macarena, y aparte de querer saber cómo estás, te preguntamos de una vez la primera cuestión. ¿Qué es para ti la autoestima y cómo la definirías o describirías? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Luis. Eh, la autoestima creo que es un concepto que es bastante amplio, ¿no? Que no, o sea, por supuesto que la definición más simple sería el amor propio, ¿no? ¿Cuánto me quiero, cómo me trato? Entonces, si nos ponemos un poco conceptuales, creo que sería más filosófico el debate y tendremos que recorrer un enfoque mucho más desde la psicología, ¿no? De qué hirió ese amor propio que en realidad es natural, y podríamos hablar desde el parto, o sea, desde la concepción, pero sobre todo desde el parto y un montón de especies de traumas que sufrimos por la educación que tenemos y desde el nacer. Eh, También estas experiencias traumáticas, estos traumas de alguna manera nos hacen tener ideas eh, erróneas o de sufrimiento de lo que es el entorno, lo que es hacia afuera. Entonces, si eso que está afuera de algún modo me ataca es porque no valgo o porque me lo merezco, ¿no? Hasta se me mete un poco la culpa cristiana por ahí. Pero vamos ahora sí a lo que quería decir de la autoestima. Yo creo que la autoestima lo podemos definir también como autocuidado. Hoy en día eh, es muy común que por un sistema productivo de, de cuánto generamos, de cuánto contenido, de cuánto vendemos, de cuánto damos, al final terminamos autoexplotándonos también, o si trabajamos para otros, porque es toda una gran maquinaria, y la pregunta es cómo ponernos por delante de eso y cómo cuidarnos más. Estos cuidados, como bien decías, corresponden al orden de la alimentación, de espacios para conectar con el mundo emocional que afuera no los vamos a encontrar, o sea, no es tan común de cuál es la emoción que sientes hoy, ¿no? Como en la charla general. Eh, un cuidado mental, ¿no? De cómo trabajar estas preocupaciones de la mente, y un cuidado corporal. Entonces, creo que la autoestima, más allá de esta idea más filosófica, la podemos trabajar y construir con rutinas y hábitos conscientes en el día a día. Excelente. Y justo tocaste un tema que tiene que ver con nuestra segunda pregunta, que es el amor propio. Y queremos preguntarte a ti, ¿qué tan importante ha sido el amor propio para tu desarrollo como persona, como pareja, en lo social y en lo profesional? Qué difícil, ¿no? Porque de alguna manera el amor propio y la autoestima para mí son como casi sinónimos. Yo tengo esto, ¿no? De que si tú me dejas hablar una hora con esa sola pregunta, seguramente te responderé todas, porque es como que me dan play y yo voy hilando una cosa con la otra. Eh, el amor propio, de vuelta, esto ya voy a hablar de mí. Tuve una infancia con un padre bastante fuera de su eje, que tenía bastantes momentos violentos, entonces de algún modo mi infancia tuvo puntos bastante marcados de experiencias traumáticas. Esas experiencias traumáticas, si un adulto se enoja sin razón, porque no es que el niño hizo algo tan malo, y termina siendo chivo expiatorio del propio dolor, de la propia ira del adulto, el niño lo primero que piensa es mi culpa, hago todo mal, eh, no soy suficiente, el amor de mi padre es algo escurridizo, por lo tanto,
la creencia que se genera en el niño es que no es suficiente como me veo, no es suficiente como pienso, no es suficiente nada de lo que hago. Estas heridas en la infancia, por supuesto que generan incluso circuitos, canales cerebrales de ciertos tipos de pensamientos que luego se van a vincular con actitudes, ¿no? Y creo que desde lo terapéutico, desde la psicología, incluso también desde el tarot, todas estas herramientas que fui desarrollando en casi 15 años de desarrollo personal, tienen que ver con volver a esas escenas y resignificarlas y darme cuenta que en ese caso mi padre no estaba pudiendo con lo que él propio se exigía, eh, y que para nada tenía que ver con lo que yo valía o con lo que yo era. Entonces, creo que el trabajo terapéutico para, de alguna manera, subsanar o trabajar este amor a uno mismo, creo que muchas veces es importante, como la mayoría de las terapias, algo de la infancia, ¿no? De esta esponja, de este momento que éramos una esponja y que todo lo que percibíamos del mundo externo lo tomábamos como literal, ¿no? Sí, excelente. Mira, y tú sola estás yendo a la siguiente pregunta de este guión que el equipo de autoestima o de tuestima.com ha desarrollado. Y es justo eso, en casa. ¿Cómo fue esa educación en familia que para ti marcó la manera de enfrentar la vida? Bueno, en mi historia en particular tuve como dos figuras, ¿no? Materna y paterna, completamente opuestas. Entonces, con mi madre yo vivía en un castillo de cristal donde era todo un cuidado, el volumen bajo de las cosas, no veíamos cosas violentas, ni de miedo, ni de... Todo entre algodones. Claro, llegaba el fin de semana y venía mi padre estresado de trabajar, de, por supuesto, también de mantenernos, ¿no? De ser el proveedor económico y de seguridad en ese aspecto, y era completamente disruptivo. Entonces, hubo como mucha esta sensación de corte, ¿no? De que todo estaba perfecto y de pronto, ¡pum!, algo. Y esto para los niños es bastante, bueno, genera por supuesto que problemas luego en el desarrollo de, por ejemplo, las habilidades sociales, comunicativas, porque si yo tengo miedo de expresarme porque mi padre no es que va a estar en contra de lo que yo voy a decir o va a justificar algo, sino que simplemente va a ser chivo expiatorio de su furia, cómo yo puedo comunicarme transparentemente y no con miedo. Y bueno, y estos son cuestiones o rasgos que uno va trabajando a lo largo de la vida. De algún modo, nuestra infancia es un fractal de lo que después vamos viviendo, sobre todo lo que respecta a nuestras corazas o a nuestros sistemas defensivos. Como ven, uso muchos conceptos de psicología, de bioenergética, soy bioenergetista, además de tarotista. Tarotista es mi profesión, pero es un tarot muy y 100% enfocado al desarrollo personal. Por lo tanto, tiene estas aristas más cercanas a la psicología, a la bioenergética. Yo también soy partera, trabajé como doula, entonces también cercano a la crianza, y al final el tarot es el medio por el cual vierto, digamos, todos estos conocimientos. Digo, Vale. para explicar un poco, ¿no? De dónde viene como todo el recorrido propio para estas respuestas, ¿no? Excelente. Y ahora, ya como adulto, ¿crees que ha habido una experiencia o varias experiencias reveladoras que han cambiado la manera en que has transitado lo que llevas de vida? Sí, a los 20 años tuve una crisis bastante importante que coincide, ese momento de crisis, de cuestionarme todo lo aprendido, con un gran despertar espiritual de alguna manera. En esa época dejé la universidad y fui a hacer, bueno, en ese momento era un viaje sin tiempo, terminó siendo un viaje de un año en una tienda de campaña, y también en ese mismo año, bueno, viajé por distintos lugares del mundo, ayuné por varios meses, era muy joven,
en ese momento en el que vivía en una carpa, vivía en un sitio donde no había luz eléctrica, agua corriente, y en ese estado de mucha, mucha soledad y también leyendo textos sagrados, empecé como a, de algún modo, a sentar esta autoestima más en el alma, ¿no? Como en ese lugar superior de un propósito mayor, del sentido de la vida, de qué hago acá y qué hago acá, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, que son preguntas que las tendremos de algún modo toda la vida. A mí me empezaron extremadamente, no sé si extremadamente, pero a los 12, 13, 14 años, yo tengo un cuaderno que es de esa época, de 15 años, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy yo, pobre chica. Pero bueno, esa fue la garra y la fuerza que muchos aparte viene de mi padre, tal vez más mandada, más confiada, de investigar todas estas preguntas. Y en ese punto hubo un anclaje muy fuerte de mi amor propio y mi autoestima en ese primer lugar en lo espiritual, de algún modo, ¿no? De estoy aquí para mí y voy a poder acompañarme desde ese lugar eterno, desde ese lugar de esa sabiduría mayor que no corresponde a una niña en esa época de 20 años. Eh, y fue una sensación muy potente de una conexión más con mi alma. Luego tuve que trabajar más el autoestima o el amor propio en puntos más de sociabilización, de trabajo con mi cuerpo, y ahí fue como de arriba para abajo, ¿no? El proceso encarnativo para llevarlo algo más a la práctica, porque hay cuestiones que desde el espíritu, desde el alma, no nos van a ayudar demasiado, que son más relacionales, autorregulación, aprender a comunicarnos mejor, aprender a procesar la ira o el enojo, porque uno hace lo que aprende. Entonces, si tú has tenido un padre agresivo o violento, es que eres agresivo y violento, no tengo ninguna duda. Es como, la raza del perro, ¿no? O sea, al final acarreamos eso. El tema es qué hacemos con eso, cómo lo elaboramos, cómo lo trabajamos. ¿Sí? Fenomenal. Ahora, nuestra quinta pregunta tiene que ver con algún objetivo. Queremos que compartas con nosotros algún objetivo que has logrado o que pretendes lograr. Mira, el primer objetivo que he logrado es una comunicación del tarot como una herramienta de autoconocimiento. Empecé a estudiar tarot hace 12 años, imagínate, hace 12 años el tarot. El concepto de tarot terapéutico no existía. O sea, yo en su momento empecé a trabajar con tarot profesionalmente hace 8 años y dije, ¿qué nombre le pongo al tarot para diferenciarlo del predictivo, para diferenciarlo de la señora que te dice, ven que te voy a decir algo y no sé qué? Dije, terapéutico, ¿no? Entonces ahí quedó tarot terapéutico y en ese momento no tenía un referente de tarot. Sí tenía un referente que fue mi mentora de alguna manera, que es mi astral en ese momento, hace 7, 8 años. Yo empecé a escribir para su revista como tarotista y ella era mi referente, pero no como tarotista, sino como astróloga, ¿no? Entonces ahí yo intenté acercar el tarot, en este caso el tarot terapéutico, al coaching, a la psicología, a mi formación como bioenergetista, como profesora de yoga, a todos los libros de desarrollo personal, desde el budismo, cristianismo, canalizaciones que había estado empapada y que lo sigo estando, y cómo hacer un match de alguna manera de los arquetipos del tarot, bueno, acá tengo mi baraja, de este conocimiento antiguo, arquetípico, visual, con un background que yo me sienta identificada y con el que me sienta cómoda. Y eso creo que es un logro, no solamente porque puedo vivir de esto hace 7 años, eh, y que los últimos 2 años he hecho una traslación de mi público a España, que tampoco es menor. A veces uno piensa que tiene que cambiar una empresa de país, es muchísimo trabajo, eh, pero creo que ser una comunicadora del tarot, que no solamente es para saber el futuro, para intentar controlar lo incontrolable, porque la vida tiene un pulso que se nos escapa, y que no es para hacer brujería, ni hechizos, ni ese tipo de cosas, sino que hay un conocimiento antiguo, profundo, visual, que podemos utilizar para ver nuestro inconsciente, para reconocernos, para profundizar y para trabajar. Y eso creo que es un logro
Creo que todavía queda bastante camino por recorrer, pero es un logro, sí. Vale. Y ahora vamos a volver un poco al tema o al concepto de la autoestima o a cosas más prácticas, ¿no? Sobre todo enfocados a quienes están viendo, van a ver este video, a los lectores de la familia de tuestima.com. Entonces la primera pregunta en esta parte final es, ¿cuán importante crees tú, Macarena, que es trabajar nuestra autoestima a diario o por lo menos estar conscientes de su existencia? Personalmente creo que es lo más importante. O sea, creo que es lo más importante porque al final es lo que va a determinar nuestra predisposición hacia todo lo que ocurra en nuestras vidas. Estos momentos, yo personalmente trabajo en general casi todas las mañanas con escritura automática, a través de la escritura automática, que es una herramienta que conocí hace muchos, muchos años, voy viendo un poco por dónde ando, ¿no? Cómo me estoy sintiendo, qué voy pensando. Luego, aparte, leo, ¿no? Lo que escribí el día anterior y digo, ah, mira, esto nada que ver, no tenía nada que ver con lo que iba a suceder, me estaba preocupando por esto y pasó esta otra cosa. Eh, Me gusta muchísimo escribir como un acto terapéutico. Luego también tengo mi práctica con mis cartas de tarot de manera casi cotidiana, también como buscando la actitud correcta o una guía frente, por ejemplo, a una charla, a una reunión de trabajo, a una charla con una amiga que hemos tenido un desencuentro. Entonces, estos momentos o ir a una clase de yoga o meditar, es que hacen a que sienta que estoy viva cada día. Y lo que sucede también cuando dejo de tener estos espacios para mí, es que me pierdo, es que todo se empieza a volver más confuso, tomo decisiones que generan todavía más desconexión, y en un momento la pregunta es, ¿para qué estoy aquí? ¿No? ¿Para qué? Y si no puedo anclar esa verdad de para qué estoy aquí, aunque la respuesta sea silencio, es que no estoy para nada. Si eso no está. Excelente. Ahora, yéndonos al otro lado, a la otra cara de la moneda, ¿qué consecuencias ves tú en no lidiar o en no trabajar en nuestra autoestima diariamente? Bueno, en general creo que sucede una gran desconexión de nuestras emociones y de nuestro, empieza a haber más nivel de incoherencia. A nivel social hay una sobreestimulación de lo que es la parte más mental, más racional, en la productividad, en todo lo que nos asemeja a robots, a máquinas, en generar, hacer objetivos, lograr. Lo que nadie nos dice es que, yo digo siempre, ¿no? Que la zanahoria mueva al burro, o sea, el deseo hace que el burro, el caballo camine. Lo que nadie nos dice es que el burro nunca se come la zanahoria, que los deseos están ahí para movernos y que la acción tiene que ver con la vitalidad y tiene que ver también con seguir estos sueños o deseos. Pero en realidad, si repasamos o cada uno que esté escuchando repasa estos momentos de lo logré, ¿cuánto dura el logro? El logro se me escapa entre las manos y la sociedad o yo misma o esta parte internalizada de lo social ya me está diciendo, bueno, y la próxima un poco más, y la próxima es que nunca llegamos, entonces la zanahoria nunca la podemos disfrutar. Lo único que podemos disfrutar para contrarrestar este efecto es disfrutar el proceso, es disfrutar, extender el momento de ese logro y poder quedarme y habitar también y conectar con el placer, con el disfrute, con incluso también cuestiones más simples de la vida. Ujú. Y bueno, ya para finalizar, por si acaso te ha quedado algo en el tintero, a pesar de que pueda ser un poco redundante, queremos preguntarte de nuevo para ese lector, miembro de la familia de tu estima, ¿qué recomendaciones le darías para que, si no han comenzado, empiecen a trabajar en esa autoestima o para quienes ya están en ese camino, que consigan elevarla realmente? Mira, voy a hacer
si te parece, un juego que es con el tarot, que vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo todas mis cartas de tarot aquí, y lo que vamos a hacer es, voy a poner 3 cartas, entonces las personas que están viendo, no importa obviamente que lo vean grabado, voy a elegir 3 cartas, y en estas cartas las personas que estén viendo van a poder elegir una de las 3, ¿sí? Y con esa carta que elijan, lo que va a hablar el tarot, que lo voy a decir por supuesto yo con mis palabras, va a ser de qué manera dar ese paso en la evolución de la autoestima para estas personas en 3 opciones en particular, ¿sí? O sea, tenemos 3 formas de abordar la autoestima específicas para la persona que elija la carta número 1, número 2 o número 3. Entonces, tú también puedes jugar, ¿eh? Okay. Entonces, para dar un mensaje mucho más puntual y que sea más resonante a la persona que esté escuchándonos, les voy a pedir entonces que elijan una carta entre la opción 1, la opción 2 y la opción 3. Entonces, una vez que lo elijan, acuérdense qué carta es, porque luego cuando hable de esa carta, de alguna manera les hablaré específicamente a ustedes. Okay, ¿La 2? Vale. Voy a empezar con la 1, así voy por orden, esta las dejo aquí. La carta número 1 es la carta de la Rueda de la Fortuna, y esta carta habla mucho de esto de la mente que no para, cuando le damos 1000 vueltas a algo. Nosotros los seres humanos tenemos esta característica de este arma de doble filo que es la mente, ¿no? Es nuestro, de algún modo nuestro don, nuestra capacidad, pero al mismo tiempo es donde nos quedamos enganchados. Entonces, esta carta de algún modo sugiere un trabajo con el mundo mental y observar estos también patrones repetitivos. Me estoy repitiendo, estoy todo el tiempo, por ejemplo, hay mucha gente que quiere hacer un cambio en su vida y dice, no, porque cuando llegue tal momento voy a hacer este cambio. Es que eso nunca llega, nunca es el momento adecuado para el cambio. Entonces, ¿cómo puedo salir de ese relato para dar un paso y realmente hacer un cambio en mi vida? Entonces, tendría que ver con un trabajo de cómo dejar de repetir patrones que tal vez tengan que ver con la falta de autoestima, como para ponerlo en contexto, ¿sí? Vamos a ir a la carta número 2. Esta fue la Rueda de la Fortuna, la carta número 1. Vamos a ir a la carta número 2, que es la Reina de Copas. Esta carta es una carta que habla de cómo poder y tener herramientas para conectar más con las emociones. Como yo decía anteriormente, en general no tenemos desde una entrevista, una reunión de trabajo, una charla con un amigo, un encuentro en cualquier sitio, en general no somos mucho de hablar de las emociones o de poder expresar de, ok, ¿qué estoy sintiendo? Siento frustración, siento alegría, siento enojo. Entonces es buscar espacios, que puede ser un espacio, por ejemplo, de bioenergética en un contexto grupal, un espacio terapéutico o simplemente con las personas cercanas a tu alrededor, que puedas hablar más de las emociones. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Qué estás atravesando en este momento tuyo? ¿Cómo te hace sentir? Cómo conectar más y volverse maestros o maestras de las propias emociones y del mundo emocional. Es también, por supuesto, hacer lugar a las emociones tal vez más incómodas, como de tristeza o de cierta melancolía, para integrarlas, porque si no igualmente están en algún sitio. Así que esta es la Reina de Copas, la forma de trabajar la autoestima desde los recursos más emocionales y desde la maestría del mundo emocional, que también tiene que ver con la sensibilidad, con la empatía, con todo este mundo más inconsciente, ¿no? Más del inconsciente del plano emocional. Okay. ¿Resonó esta carta para ti, que fue la que te había tocado? Sí, 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 por supuesto. Tengo que Vale. conectar mucho más con la parte emocional y saber expresarlo, sí. Sí, que claro, por supuesto, para poder expresarlo primero uno tiene que saber, tiene que saber qué está pasando. Y a veces está en la desconexión, que no podemos ni siquiera darle un nombre a eso que sentimos, porque no lo podemos reconocer. Mm, Así que a veces nombrar la emoción también es
Interesante. La carta número 3 es una carta que habla específicamente de las relaciones y los vínculos humanos. Entonces, en este caso, la persona que haya elegido la carta número 3 estaría viendo cómo trabajar la autoestima en relación. A los que hayan estado solteros mucho tiempo como yo, vamos a saber que una cosa es trabajar, a ver, más allá de que uno esté soltero, puede trabajarlo con amigos o con personas más cercanas, pero de todos modos hay ciertas cuestiones de la autoestima, cuánto me valora a mí en relación con otro, que estando en soledad o que estando solteros, no lo trabajamos, porque hay cierto nivel y cierta sutileza de la intimidad que no se activa, que no se despierta. En la intimidad también, sobre todo en los encuentros sexuales, hay algo más regresivo, hay algo más que nos lleva a algo más sensible, infantil, y esto activa mucho más esas heridas de autoestima. Entonces, qué interesante cuando podemos trabajar la autoestima en vínculo con un otro, porque hay ciertos patrones o ciertas ideas o ciertos miedos que estando solos no se nos van a activar. Entonces, qué importante también saber que cuando entramos en un vínculo, que cuando tenemos ganas de estar en pareja, va a haber cuestiones que va a haber que empezar un poco de cero a trabajar y a reconocerse uno mismo, por supuesto también conocer al otro, y es todo empieza a ser una danza de a dos, ¿no? Y eso es otra lógica. Entonces, ¿qué tal si puedes trabajar sobre todo o leer libros que tengan que ver con la autoestima a través de las relaciones íntimas o de pareja o los vínculos en general? Así que bueno, estas son las 3 cartas con las que trabajamos el día de hoy. Yo siempre digo, el tarot, por lo menos de la forma en la que lo trabajo yo, es un disparador de qué hablar, porque ustedes ya saben que hay tanto para decir. Personalmente yo tengo tanto para aportar que a veces el tarot me ayuda a sintetizar, a ir a una fibra más puntual, por supuesto, entonces esto vuelve el mensaje mucho más rico, mucho más interesante. Así que bueno, espero que les haya gustado esta intervención de las cartas de tarot. Y aparte este juego tan bello, ¿no? Del azar, de por qué salieron estas cartas y no otras, ¿no? Esto a mí siempre me maravilla luego de 12 años de conocer el tarot por primera vez, me sigue divirtiendo, sorprendiendo y entusiasmando. Muy interesante y de nuevo de parte de la revista y de mi parte, agradecerte por ser tan abierta, vulnerable con tu vida, porque a veces tenemos aquí unas preguntas un poco profundas, pero esa es la idea, inspirar a las personas que están viendo nuestra revista digital a crecer y a ver el ejemplo de otras personas que han superado diferentes situaciones y que siguen evolucionando. Así que muchas gracias, Macarena, por tu tiempo. Para todos nuestros lectores, nuestra querida familia, nos vemos en la próxima oportunidad de este segmento Historias que inspiran tu estima. Hasta pronto. Adiós. Adiós.